una llamada al número de emergencias rompió la calma de la noche. Al otro lado de la línea, un menor pidió que enviaran a la policía a su casa. Dentro del apartamento, una mujer había sido atacada mientras dormía. En la vivienda también había una bebé de apenas días de vida. Minutos antes, una cámara había registrado una discusión trivial. Después, silencio. Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena de violencia extrema y a la recién nacida ilesa en su cuna. El hogar dejó de ser un refugio para convertirse en un escenario criminal. Así comenzó un caso que conmocionó a toda una comunidad y obligó a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el peligro no viene de afuera, sino desde el interior de la propia familia? Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es David Serrat y esto es Historias Criminales. Si te interesan este tipo de casos reales, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Hacerlo es muy importante, porque ayuda a que el canal siga creciendo, ya que pueda traerte más contenido como este, con nuevos casos y más historias que merecen ser contadas. Ahora sí, comencemos con la historia. Irina García era una mujer de origen cubano, nacida alrededor de 1984, cuya historia personal estuvo marcada desde temprano por un vínculo profundo con su madre, Isabel Costa. Criada por ella, Irina no solo la reconocía como su familia más cercana, sino como el pilar central de su vida adulta. La relación entre ambas se sostenía en la cercanía cotidiana, las visitas frecuentes y una complicidad que se mantuvo intacta con el paso de los años. De Isabel heredó dos pasiones que la acompañaron siempre: el gusto por la cocina y el amor por la música y el baile. Quienes compartieron tiempo con Irina coinciden en una descripción que se repite. Era una mujer cálida, amable, de trato cercano. Su belleza, aseguran, no residía únicamente en lo físico, sino en una forma de estar con los demás que dejaba huella. Esa manera de ser se reflejaba tanto en su vida familiar como en su trabajo. Durante la adultez, Irina asumió la maternidad como el eje de su existencia. Su hijo, Derek Rosa, se convirtió en su principal prioridad. A pesar de haber atravesado decepciones sentimentales, nunca dejó de enfocarse en brindarle estabilidad, cuidados y afecto. Personas cercanas afirman que volcó todas sus energías en criar a su hijo con dedicación absoluta, procurando que no le faltara nada. Para sostener el hogar, Irina trabajaba como manicurista. Era conocida por su pulcritud y compromiso, cualidades que ella misma solía mostrar en sus redes sociales, donde compartía imágenes de su trabajo. Con el tiempo, esa exposición le permitió construir una clientela fiel y estable. La familia vivía en el sur de la Florida, donde también estaba presente Isabel, la abuela que participaba activamente en la vida de su nieto. Siempre dispuesta a mimarlo, ya fuera preparándole su comida favorita o leyéndole un cuento antes de dormir, Isabel formaba parte esencial de ese núcleo familiar. Para Irina, su hijo lo era todo: su compañero constante, su refugio emocional y la persona en quien depositaba una confianza absoluta. En su mirada, Derek era incapaz de causarle dolor o fallarle de alguna manera. Derek creció rodeado de un entorno familiar que desde afuera parecía estable. Vivía junto a su madre y su abuela en un complejo residencial del sur de la Florida, acompañado además por una extensa familia compuesta por tíos, tías y primos que formaban parte activa de su vida cotidiana. Dentro de ese círculo, era tratado con afecto constante y atención permanente. Quienes lo conocieron en esa etapa coinciden en describirlo como un niño sano, educado y respetuoso. En el ámbito escolar, su comportamiento no llamaba la atención por conflictos ni actitudes problemáticas. Por el contrario, se destacaba como un estudiante aplicado, tranquilo y reservado. Para ese momento, incluso, era considerado estudiante de honor. En su tiempo libre, Derek pasaba largas horas jugando videojuegos. Fuera de casa,
mantenía un perfil bajo. No era conflictivo ni buscaba protagonismo. Entre sus compañeros tenía fama de ser hogareño y poco inclinado a los problemas. Alguien que prefería permanecer en su mundo antes que involucrarse en disputas. Dentro del hogar, la relación con su madre estaba marcada por una cercanía evidente. Irina lo veía como su pequeño caballero, su compañía permanente y el centro de su vida emocional. Esa imagen, sostenida por años, reforzaba la idea de que Derek era un chico incapaz de dañar a alguien, y mucho menos a ella. Nada en su comportamiento cotidiano, ni en la escuela, ni en el ámbito familiar, parecía anticipar lo que estaba por suceder. Aunque había atravesado más de una desilusión en el plano sentimental, Irina no dejó de anhelar, en determinados momentos, la posibilidad de una relación estable. Deseaba compartir su vida con alguien que no solo la acompañara a ella, sino que aceptara a su hijo como propio. Con el tiempo, cuando ya no lo estaba buscando activamente, esa persona apareció. Se trataba de un hombre de origen cubano que trabajaba como camionero. El vínculo entre ambos avanzó de manera sostenida, y tras las presentaciones formales, fue incorporado sin dificultad al núcleo familiar. Isabel, la madre de Irina, le abrió las puertas de su casa y también de su vida. El resto de la familia hizo lo mismo, integrándolo a reuniones, cenas y encuentros que reforzaban la sensación de un entorno unido. No pasó mucho tiempo hasta que él se mudó al apartamento que Irina compartía con su hijo. A partir de ese momento, asumió sin reservas un rol de figura paterna, tratando al niño como si fuera suyo. Según relatarían más tarde personas cercanas, aquello era algo que Irina había deseado durante años. La convivencia transcurrió sin sobresaltos. Derek continuaba siendo el mismo adolescente tranquilo, educado y aplicado, tanto en el hogar como en la escuela. Para entonces, mantenía su condición de estudiante de honor y pasaba buena parte de su tiempo libre jugando videojuegos, sin mostrar conductas problemáticas ni conflictos visibles. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, Irina recibió una noticia que la llenó de ilusión. Estaba embarazada. Semanas después, al confirmarse que esperaba una niña, la emoción se multiplicó. La pareja decidió inmortalizar ese momento con una sesión de fotos que, más tarde, circularía ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. En las imágenes, la escena transmitía armonía, sonrisas, vestimenta en tonos rosas y gestos que proyectaban una familia en expansión. En una fotografía, él apoyaba la mano sobre el vientre de Irina. En otra era Derek quien tocaba la barriga de su madre. Tres figuras reunidas en una imagen que, en ese instante, parecía anunciar un futuro prometedor. Unos meses después, a mediados de 2023, Derek cumplió 13 años. Para entonces, la vida dentro del apartamento giraba casi por completo en torno a la inminente llegada de la nueva integrante de la familia. La compra de ropa, la elección de muebles y la preparación del cuarto ocupaban buena parte de la rutina diaria. En medio de esa expectativa, hubo un detalle que pasó inadvertido y que con el tiempo resultaría determinante. Dentro del hogar se guardaban dos armas de fuego, ambas propiedad de la pareja de Irina. A finales de septiembre de ese año nació la hija de la pareja. El acontecimiento fue celebrado con alegría por familiares y personas cercanas. Sin embargo, apenas 2 semanas después, durante la segunda semana de octubre, él tuvo que ausentarse por motivos laborales, lo que lo obligó a permanecer fuera de casa durante varios días consecutivos. Irina quedó sola en el apartamento con sus 2 hijos. Así se llegó al jueves 12 de octubre de 2023. Esa noche, una cámara de seguridad instalada en el timbre del apartamento registró una escena que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. En las imágenes se observa a Derek hablando con su madre, que se encontraba dentro de la vivienda alimentando a la bebé, que tenía apenas 14 días de nacida. El adolescente, hablando en español, se queja,
le reprocha que siempre le pida que no corra por el pasillo del edificio. En sus manos lleva una bolsa blanca. Tras ese breve intercambio, vuelve a entrar al apartamento, cierra la puerta y un minuto después, la grabación se interrumpe. Pasaron un par de horas. Luego de conseguir que la recién nacida conciliara el sueño en su cuna, Irina se recostó en su cama, exhausta. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando Derek salió de su habitación. Caminó hasta la cocina y tomó un objeto cortante. Después, se dirigió al dormitorio principal. Desde una esquina de la habitación, el monitor para bebés registró su presencia. En el audio se lo escucha insultar a su madre. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Irina no tuvo oportunidad de despertarse ni de defenderse antes de ser atacada. Tras reiteradas agresiones, dejó de mostrar signos vitales. Lo que ocurrió después resultó tan perturbador como revelador. Tras el ataque, se cree que Derek se comunicó con una persona a la que conocía únicamente a través de un videojuego en línea. No existía vínculo personal entre ellos, solo un alias, Sweden. Según la investigación, a ese contacto le habría contado lo sucedido y le envió fotografías tanto del interior del apartamento como de sí mismo, con las manos manchadas. Minutos más tarde, el adolescente salió del departamento y se ubicó en la entrada del edificio. Desde allí, tomó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. En la grabación se escucha a la operadora responderle en español, pero Derek pidió que le hablaran en inglés. Luego solicitó que enviaran a la policía a su casa. Al momento de dar su dirección, no supo decirla. Ante las preguntas de la operadora, relató lo ocurrido. Confirmó que su madre estaba muerta, aunque evitó explicar los motivos del ataque. A pesar de que respondía con claridad, su voz sonaba alterada, distante, como desconectada de la situación. Durante la llamada, incluso llegó a confesar que había considerado utilizar una de las armas de fuego que pertenecían a su padrastro para matar también a su hermanita, y luego quitarse la vida. Sin embargo, afirmó que desistió al darse cuenta de que no era algo que realmente quisiera hacer. Mientras la conversación continuaba, la operadora le pidió que verificara nuevamente el número del apartamento. Al salir para confirmarlo, Derek notó la llegada de patrullas policiales. Preguntó si debía salir de la vivienda, pero se le indicó que permaneciera en el lugar y no se moviera. Un vecino, alertado por los ruidos y el movimiento, comenzó a grabar con su teléfono celular. En esas imágenes se observa a los agentes del departamento de policía local llegar al edificio y ordenar al adolescente que saliera del apartamento con las manos en alto. Derek obedeció, mientras se disculpaba de manera reiterada. En cuestión de segundos, uno de los oficiales lo redujo contra el suelo, mientras otros ingresaban al interior del inmueble. Dentro del apartamento, los agentes se encontraron con una escena de extrema violencia. Sin embargo, confirmaron algo que trajo un breve alivio. La bebé estaba ilesa. A partir de ese momento, Derek quedó formalmente bajo custodia policial, mientras que su hermanita fue entregada al cuidado de su abuela. Luego de ser detenido, el adolescente fue trasladado a la estación de policía. Las imágenes registradas por la cámara corporal de uno de los agentes lo muestran esposado, caminando con aparente calma. Ya dentro de la dependencia, fue ingresado en una celda, aún vestido con pijama. Permaneció sentado, en silencio, a la espera de ser interrogado. Aproximadamente 10 minutos después, el detective principal asignado al caso se acercó para retirarlo de la celda y conducirlo hasta la sala de interrogatorios. Allí comenzó una declaración que quedaría registrada y que con el tiempo se convertiría en una de las piezas centrales del expediente. Durante la entrevista, el menor relató con detalle cómo había atacado a su madre. Explicó que dirigió las heridas hacia una zona específica del cuello, y al hacerlo, dejó entrever que poseía nociones básicas. Aunque imprecisas,
sobre la gravedad de ese tipo de lesiones. Incluso intentó identificar el nombre de la arteria que, según dijo, había sido alcanzada durante el ataque. Antes de seguir, si este tipo de historias te interesa, suscribirte y dejar tu me gusta me ayuda mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Sin embargo, cuando el detective le formuló la pregunta clave, ¿por qué había hecho lo que hizo?, el adolescente optó por no responder. Guardó silencio durante varios segundos y luego preguntó si estaba obligado a contestar esa pregunta. Poco después, solicitó la presencia de un abogado. El oficial le explicó que, a partir de ese momento, el interrogatorio debía detenerse y retomarse más adelante. El menor aceptó la explicación y la entrevista se dio por finalizada. Tras ello, fue trasladado a un centro de detención juvenil, donde quedó alojado a la espera de las siguientes instancias judiciales. Con la llegada de la mañana, el caso comenzó a ocupar los principales titulares a nivel nacional. La noticia se expandió con rapidez y generó una avalancha de preguntas. Ese mismo viernes, el portavoz del Departamento de Policía local informó que, debido a que el sospechoso era menor de edad, su identidad sería protegida. También aclaró que la investigación continuaba en curso y que aún se trabajaba para determinar el móvil del crimen. Mientras tanto, la familia del adolescente cerró filas en su defensa. Rechazaron públicamente las acusaciones y sostuvieron que se trataba de un joven bueno, incapaz de cometer un acto de esa magnitud. Su abuela, en particular, asumió un rol activo, insistiendo ante los medios en que su nieto tenía un corazón noble y que nadie que lo conociera de verdad podría creerlo responsable de lo ocurrido. A partir de ese momento, comenzaron a circular especulaciones de todo tipo. En redes sociales se difundieron teorías sin sustento, entre ellas publicaciones que sugerían una posible implicación de la pareja de Irina en el crimen. Incluso hubo quienes afirmaron, sin presentar prueba alguna, que el hombre mantenía una relación paralela. Frente a esos rumores, las autoridades fueron contundentes. No existían otros sospechosos identificados. Del otro lado, el impacto también se sintió en el entorno escolar del adolescente. Para sus compañeros, la noticia resultó devastadora. En paralelo, una vecina cercana a Irina impulsó una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos destinados a ayudar a la pareja y a la bebé recién nacida. En medio de la investigación, surgió un dato inquietante. En el pasado reciente, el menor había realizado búsquedas en Internet relacionadas con cómo quitarle la vida a una persona utilizando un arma blanca. Al mismo tiempo, la identidad de la persona que recibió las fotografías enviadas tras el crimen fue mantenida bajo reserva por las autoridades. Antes de que terminara ese mes, el adolescente se declaró no culpable a través de su abogada, aunque no estuvo presente en la audiencia. Durante esa instancia, la defensa intentó desviar el foco de la investigación hacia la pareja de su madre. Solicitó una nueva inspección del apartamento y presentó, además, una moción para impedir que el menor fuera trasladado a una cárcel para adultos. La fiscalía se opuso de inmediato. En la misma línea se expresó la pareja de Irina, quien declaró ante el juez que para ese momento el padre biológico del adolescente y otros familiares ya habían limpiado la vivienda. Finalmente, ninguna de las maniobras de la defensa prosperó y tras ser acusado formalmente de homicidio en primer grado, a comienzos del mes siguiente el menor fue transferido a una prisión para adultos. A la salida del tribunal, distintos medios recogieron testimonios de familiares, entre ellos el de la abuela, quien volvió a defender a su nieto, asegurando que seguía siendo un niño y que nadie que lo conociera realmente podría creerlo capaz de cometer un crimen de esa naturaleza. La decisión judicial profundizó la división pública. Mientras algunos reclamaban que fuera juzgado como adulto, otros sostenían que debía ser tratado como menor. Incluso se impulsó una petición en línea solicitando que recibiera asistencia especializada. En los días posteriores, amigos y familiares comenzaron a enviar cartas al juez, pidiéndole que reconsiderara su postura. Más adelante, cuando trascendió que el adolescente pasaba hasta 23 horas al día aislado en una celda, la defensa argumentó que un centro juvenil resultaba una alternativa mucho más adecuada para preservar su salud mental
recordando que el sistema de justicia juvenil existía precisamente para situaciones como esa. A mediados de diciembre, el proceso dio un giro clave. En una nueva audiencia, la Fiscalía presentó el video con la confesión del menor, respaldado por el testimonio del detective a cargo del caso. Al escucharse en la sala, por primera vez el adolescente bajó la cabeza y se quebró. Sus familiares, sentados detrás de él, no lograron ocultar la conmoción. El impacto se profundizó cuando se exhibieron fotografías de la escena del crimen, entre ellas imágenes de la madre junto a su hija, de la presunta arma utilizada y una captura aún más perturbadora, que mostraba al adolescente en el preciso instante del ataque. Para cerrar, la Fiscalía dio a conocer la fotografía que, según la investigación, había sido enviada al contacto del videojuego. El menor permaneció sentado en el banquillo, esposado y vestido con uniforme carcelario. A su lado, una de sus abogadas lo acompañó durante la audiencia, apoyando en distintos momentos una mano sobre su hombro. Antes de concluir, el juez señaló que necesitaba más tiempo para evaluar la moción relacionada con un posible traslado del adolescente. Las semanas de Navidad y Año Nuevo transcurrieron sin novedades judiciales. Mientras el calendario avanzaba, tanto en la casa de la abuela como en la del padre biológico del adolescente, se instaló un clima de duelo, muy lejos de cualquier espíritu festivo. En paralelo, los medios locales informaron que el menor permanecía bajo vigilancia constante dentro de la prisión, considerado un detenido de alto perfil. Trascendió también que continuaba aislado, sin contacto con otros reclusos, en una celda con una única ventana que no ofrecía una vista clara al exterior. En ese contexto, los rumores en redes sociales volvieron a intensificarse, apuntando nuevamente a una supuesta implicación de la pareja de Irina en el crimen. Al mismo tiempo, el caso comenzó a ser analizado en programas especializados, donde se explicaba que, de ser juzgado como adulto, el adolescente enfrentaría un proceso con jurado. En ese escenario, la Fiscalía debía convencer por unanimidad a los integrantes del jurado sobre los hechos atribuidos. El proceso judicial se reanudó a mediados de febrero de 2024. Para entonces, la defensa estaba a cargo de un reconocido abogado penalista y fundador de una importante firma local. Durante esa audiencia, solicitó una orden para que la Fiscalía entregara la totalidad de las pruebas pendientes, incluidos informes de testigos, argumentando que sin ese material resultaba imposible preparar el juicio. La Fiscalía respondió que estaba lista para avanzar. Al finalizar, el juez dispuso que el adolescente continuara recluido en la misma prisión. 5 días más tarde, ordenó a los fiscales entregar toda la evidencia sin editar y fijó una nueva audiencia para 2 meses después. Tiempo después, familiares del menor acudieron a la Corte Juvenil de Miami para solicitar arresto domiciliario. Con la voz quebrada, el padre biológico pidió clemencia, expresando el deseo de tener una segunda oportunidad para ayudarlo a crecer y recordarle que siempre contaría con el apoyo de su familia. La defensa presentó además 26 cartas escritas por familiares, muchos de los cuales viajaron desde distintos puntos del país y llenaron la sala con camisetas que pedían salvar al adolescente. Nada de eso fue suficiente. El juez determinó que sería juzgado como adulto. En Miami, tratándose de un crimen de esta gravedad, existían 2 posibles condenas. La pena capital, aplicable cuando se demostraba premeditación y extrema crueldad, o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, generalmente considerada cuando el jurado no alcanzaba un consenso sobre la primera opción. En audiencias posteriores, la Fiscalía informó que parte de la evidencia, incluida la ropa del adolescente y el arma, podría seguir en manos de peritos forenses. Respecto al teléfono celular, se confirmó que ya había sido devuelto por el servicio secreto, aunque 3 tabletas y una consola Xbox continuaban bajo custodia policial. Una de las tabletas pertenecía a las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Durante los meses siguientes, varias audiencias fueron postergadas sin explicaciones públicas. A la espera del juicio, el adolescente permanecía recluido en la misma prisión, aún sin autorización para interactuar con otros detenidos. No obstante,
recibía clases entre 3 y 4 veces por semana durante 2 horas y realizaba actividades deportivas bajo supervisión. Hasta que, en enero de 2026, el caso tomó un giro inesperado. Con 15 años, el adolescente decidió declararse culpable como parte de un acuerdo para evitar el juicio, poniendo fin a 2 años de litigio. El juez lo sentenció a 25 años de prisión y 20 años de libertad condicional. Al finalizar la condena, deberá someterse a tratamiento psicológico obligatorio y tendrá prohibido mantener contacto con su padrastro y con su hermana. Durante la audiencia, la comunidad del sur de la Florida escuchó por primera vez a la pareja de Irina, quien, entre lágrimas, se dirigió al adolescente para decirle que siempre lo había considerado como un hijo. Recordó cuán amorosa había sido Irina como madre y relató cómo su muerte lo dejó criando solo a la niña. Antes de terminar, también habló del hostigamiento y las difamaciones que aseguró haber sufrido durante esos 2 años, señalando que afectaron gravemente su tranquilidad. La abuela y el padre biológico estuvieron presentes en la corte, pero evitaron hacer declaraciones a la prensa. Afuera, la tensión entre grupos ajenos al caso derivó en enfrentamientos que requirieron la intervención policial. Antes de ser trasladado para cumplir su condena, el adolescente pronunció unas últimas palabras. Se limitó a decir que lamentaba lo ocurrido. No ofreció explicaciones ni justificaciones. El caso dejó una estela de preguntas que aún hoy siguen abiertas. Más allá de la sentencia y del peso de las pruebas, persiste la duda sobre hasta qué punto un adolescente es plenamente consciente de las consecuencias de sus actos cuando se enfrenta a una situación de violencia extrema. La justicia avanzó, pero el debate social quedó instalado. Entre quienes exigen castigos ejemplares y quienes reclaman comprensión ante la edad del acusado, la historia expone una grieta difícil de cerrar. No hay respuestas simples ni conclusiones definitivas. Solo una tragedia que atravesó a una familia, conmocionó a una comunidad entera y dejó en evidencia los límites y las contradicciones del sistema encargado de impartir justicia. La sentencia puso un punto final en los tribunales, pero no cerró la herida. Porque más allá de los años de prisión, de las audiencias y de los acuerdos legales, quedó flotando una pregunta imposible de esquivar. ¿Cómo se explica que un hogar marcado por el afecto terminara convertido en el escenario de una masacre íntima? La edad del acusado asombro, pero el horror del crimen no entiende de matices. Para algunos, se trató de un niño que jamás debió enfrentar el peso de una justicia diseñada para adultos. Para otros, de un acto tan brutal que ninguna edad alcanza para atenuarlo. Entre esos extremos, la historia se volvió un espejo incómodo. El de una sociedad que aún no sabe qué hacer cuando la violencia irrumpe desde el lugar menos pensado, el propio hogar. Solo quedó el eco de una familia destruida, una madre ausente, una niña que crecerá sin recuerdos y un adolescente que cargará de por vida con una decisión tomada en segundos. Cuando el expediente se cerró y la sentencia fue leída, no llegó la sensación de alivio. Lo que quedó fue un vacío difícil de nombrar, porque ningún fallo judicial puede explicar del todo cómo una vida dedicada al cuidado terminó abruptamente dentro de su propio hogar, ni cómo un adolescente pasó, en cuestión de horas, de hijo a acusado. El caso obligó a mirar más allá del crimen y a preguntarse por los límites de la responsabilidad, la fragilidad de la infancia y el peso real de las decisiones cuando todavía se está creciendo. La justicia respondió con números y años, pero dejó intacta la pregunta central: ¿qué ocurre cuando la violencia emerge en el lugar que debería ser sinónimo de protección? No hubo una respuesta final, ni un motivo claro. Solo las consecuencias. Una familia quebrada, una ausencia imposible de reparar y una historia que no encuentra consuelo en el castigo. Tal vez por eso este caso no se apaga con el paso del tiempo, porque interpela, incomoda y obliga a pensar en aquello que, como sociedad, preferimos no ver. Y hasta aquí,
llega la historia de hoy. Yo soy David Serrat y acabas de escuchar Historias Criminales. Si el caso te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir el vídeo para que llegue a más gente. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, ya que siempre los leo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo caso.